En esta oportunidad vamos a realizar un ejercicio de geoprocesamiento con capas vectoriales. En la guía que se incluyó adjunta tenemos un contenido donde describe las herramientas básicas de geoprocesamiento sobre archivos vectoriales, y en las páginas al final, página 5, ya vamos a describir el ejercicio. Es un ejercicio simple pero que lleva a utilizar varias de las herramientas que tiene el SIG, y en este caso específicamente QGIS. Como habíamos dicho, en el SIG necesitamos tener objetivo, un problema a analizar. En este caso se trata de la identificación de áreas con mayor estabilidad para el establecimiento de infraestructura industrial. En este caso menciona una fábrica, con base en las capas de amenaza de remoción en masa, precipitación y los ecosistemas. Dentro de la capa de ecosistemas se va a tener en cuenta, o se busca tener en cuenta, únicamente las áreas que contengan cultivos. Esos van a ser los criterios. Entonces, en este cuadro de resumen se menciona las capas a tener en cuenta. Bueno, aquí se incluye también lo que es parques nacionales. Lo ponen acá nada más porque es una máscara de separación, o sea, se busca que sean áreas de cultivo estables y demás, siempre y cuando no estén dentro de parques nacionales. Es lo que vamos a adelantar. En esta capa, bueno, hay una breve descripción y el nombre de la columna que representa el dato de interés en el archivo vectorial. Como decíamos en las anteriores sesiones, los archivos vectoriales nos permiten tener un gran número de columnas, y dentro de ese gran número de columnas nos interesan las que se denominan de esta manera. Acá en la última columna de esta tabla indicamos qué nos interesa de esa variable, de esa capa. Por ejemplo, en la remoción en masa, obviamente nos interesa que la susceptibilidad sea lo mínimo posible, o sea, se denomina en la capa, en la tabla de atributos, baja. En cuanto a parques nacionales, que las áreas de interés estén fuera del parques naturales. El rango de precipitación que sea entre 1000 y 1500, tal como se lo va a notar ahora. Los ecosistemas únicamente donde sean áreas de cultivos. Y por último se va a tener en cuenta la capa de municipios para hacer el análisis dentro del municipio de Agua Azul únicamente. Para describir un poco mejor esto, ya hagamos el cargado de las capas. Entonces, en la carpeta de geoprocesamiento en base, partiendo de estas capas que tenemos como 3117, las vamos a cargar todas haciendo uso de esta herramienta, de este grupo de herramientas. Esto que tiene forma de V es la que nos permite agregar archivos vectoriales, y de esa forma vamos a agregar todas las que tienen 3117 para que se seleccionen de esta forma resumida, no tan voluminosa como tenemos acá. Lo que hacemos es seleccionar nuestras opciones de archivos y el formato R-Shapefiles. De esa forma tenemos este resumen. Entonces las podemos seleccionar con el mouse de esta manera y agregarlas todas a la vista de QGIS. Lo que podemos notar es que todo está a nivel de Colombia. Entonces debemos hacer recortes solo al municipio de Agua Azul. Como bien sabemos, el municipio de Agua Azul está en la región Casanare, aquí lo podemos notar, aquí está Yopal y otros municipios. Debemos seleccionarlo, entonces para eso primero seleccionamos la capa y luego con esta herramienta que estoy acercándome ahora, la tomamos y lo seleccionamos de esta forma, queda marcado de amarillo. Hecho esto, lo exportamos. En esta ventana ya elegimos dónde va a guardarse el archivo. Por ejemplo, aquí ya estamos en la carpeta geoprocesamiento base. Acostumbro poner aquí una carpeta para donde se guarden los archivos recortados o con clip. Ahí están, y vamos a denominarlo tal como se está asignando aquí, como Agua Azul, porque es el municipio de Agua Azul. Como estamos trabajando desde el SHP de todos los municipios de Colombia y solo queremos que se guarde el municipio de Agua Azul que está seleccionado,
optamos por esta opción, save o guardar únicamente los polígonos seleccionados. Lo marcamos y damos OK. De esta manera podemos notar que ya quedó solo el municipio de Agua Azul. Exactamente. Con base en el municipio de Agua Azul vamos a recortar las capas restantes, es decir, todo el shape de Colombia, que es este para el caso de amenaza de remoción en masa, se va a resumir al área de Agua Azul de la siguiente manera. En el menú vector, en Geoprocessing Tools o herramientas de geoprocesamiento, vamos a la herramienta cortar o clip. De forma repetitiva vamos a hacer esto con las 4 capas. Capa de entrada, aquí va a ser amenaza de remoción en masa contra la capa de Agua Azul, que nos va a dar la forma de los recortes, y aquí abajo seleccionamos la carpeta donde vamos a guardar. Ya hemos generado una que se llama clip, entonces seguimos y aquí le ponemos un nombre. Masa puede ser, el nombre es indiferente, pero lo ideal es que sea indicativo de la información que contiene. Damos save y corremos. Este, más que un error, es un mensaje, no tiene mucha significancia. De esa forma ya miramos el municipio de Agua Azul, pero esta vez representando la información de amenaza de remoción en masa. Es lo mismo que hacemos con las otras capas a fin de que queden recortadas al tamaño de Agua Azul. Bien, al final tenemos las 4 capas recortadas: amenaza de remoción en masa, la que estamos viendo, municipio de Agua Azul, ecosistemas, parques nacionales, solo representados por esta parte color rosa, y la precipitación. A fin de evitar confusiones y demás, podemos quitar ya estos municipios y capas completas. Lo seleccionamos con Shift o Control 1 a 1 sostenidos y lo removemos. Ok, listo. De esta forma tenemos solo las capas de trabajo. Yo acostumbro a agruparlas a fin de llevar un orden. Aquí voy a poner capas en sumo. No es necesario, pero a veces es conveniente. Entonces aquí ya no usamos, bueno, Agua Azul no es tanto que se use como capa de trabajo, entonces lo voy a poner aparte. Y estas serían las capas que vamos a hacer la intersección. Un detalle interesante que tenemos es que los parques nacionales no están representados para todo el área de Agua Azul. Es decir, aquí tenemos el parque San Miguel de los Farallones y el parque de la Laguna del Tinige o la reserva. Ninguno de los dos está para el área total de Agua Azul, que sería esta. Se puede utilizar 2 caminos: al final utilizarlo como máscara y extraer la parte que no tiene áreas de interés, o bien generar un polígono que cubra el área completa de Agua Azul y se separe de las áreas de parques nacionales. En mi caso vamos a optar por la segunda opción. Vamos a rellenar, digamos, el área que corresponde a Agua Azul para poder intersectarlos de forma directa. Porque bien, si utilizamos la herramienta de intersección de esta manera, tal como está la capa ahí, lo que obtenemos es solo las áreas que se traslapan. Entonces esta pequeña área de parque junto con esta, y ahí las áreas de ecosistemas, precipitación y remoción en masa. De esa forma no alcanzaríamos a completar el objetivo, porque nos interesan áreas donde no sean parques nacionales. Procedamos de la siguiente manera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener la diferencia geográfica que hay entre parques nacionales y Agua Azul con la herramienta diferencia. Entonces la capa de entrada es Agua Azul comparada contra parques nacionales. Esta capa, por ser algún inicio temporal, no la guardamos en una carpeta específica, sino de manera virtual en el computador. De esta forma ya tenemos la diferencia. Como podemos notar, a Agua Azul se le restan las partes de los parques. A continuación lo que hacemos es unir parques contra esta diferencia.
Entonces utilizamos la herramienta unión, la diferencia, como está aquí, la unimos a parques nacionales. Esta sí ya la debemos guardar en un sitio específico. Lo que voy a hacer es ponerle un anuncio que sea así como full, para indicar que es completo ya, rellenado. Y corremos la herramienta. De esta forma ya tenemos el área de parques, que en este caso sería Tinige. Es importante notar que aquí se suman todas las columnas que tenía la capa de agua azul. Acá estaría lo que es San Miguel de Farallones, y esta que en la columna nombre que anunciamos desde la tabla, desde la guía del ejercicio, no tiene ningún valor. Lo pasamos a revisar enseguida. Por ahora vamos a deshacernos de esta capa de diferencia, que ya no es representativa, y vamos a guardar todo como un proyecto. Un proyecto es un archivo que nos mantiene como un vínculo contra todo este trabajo. No guarda las capas por sí solas, cada capa se trabaja de forma independiente, pero sí nos guarda el vínculo del trabajo que estamos haciendo. Entonces el proyecto lo podemos guardar desde aquí, y vamos a guardarlo como agua azul geoprocesamiento. Yo ya había creado uno previo para un ensayo anterior, entonces ya tengo, simplemente lo voy a reemplazar. De lo contrario, aquí ponemos un nombre completo. Correcto, aquí ya tenemos todas las capas. Entonces, para el ejercicio posterior ya no utilizamos parques nacionales, voy a poner separado, únicamente vamos a utilizar las 4 que nos quedan ahora: amenaza de remoción en masa, ecosistemas, parques nacionales ya rellenado y precipitación. En parques nacionales vamos a revisar la tabla de atributos y podemos ver que hay un grueso de columnas. Basándonos en nuestra guía, dice que parques nacionales, la columna que nos interesa es nombre. Entonces vamos a eliminar por facilidad todas las demás capas y solo vamos a dejar la columna nombre. Para eso procedemos a activar la edición de la capa con este pequeño lápiz que vemos a la izquierda. Hecho eso, se nos activan estos iconos de esta zona, y este nos permite borrar columnas o borrar campos, diría en español. Seleccionamos todos los que no sean nombre. En este caso seleccioné de nombres de la derecha, ahora voy a borrar los que están hacia la izquierda. Serían estos. Y listo. Ahí ya quedamos únicamente con la columna que nos interesa. Y aquí le vamos a poner un nombre, una pequeña anotación que nos permite identificar que esta zona no tiene parques, por ejemplo, no disponible. Puede ser cualquier palabra a fin de identificar la información que corresponde. En este caso le pongo ND no disponible a fin de tener en claro que no es ni Laguna del Tinige ni San Miguel de los Farallones. Guardamos, o sea, desactivamos el lápiz, guardamos, y tenemos preparada esa capa ya. Las otras capas podemos hacerle el ejercicio de borrar las columnas, si las tuviera, en exceso. En este caso, para remoción en masa es grado, entonces estamos bien. Ecosistemas vamos a mirar. Tiene 3 columnas, la que nos interesa, si no estoy mal, es ecosistema. Sí. Para facilitar el proceso vamos a eliminar estas 2 columnas del mismo procedimiento anterior. Listo. Vamos a mirar parques, ya lo hemos revisado, y vamos a ver precipitación. Precipitación solo tiene rango preci, que es la que nos interesa. Muy bien. Entonces ahora lo que queremos hacer y debemos hacer es intersectar estas 4 capas a fin de obtener las áreas que cumplen con la condición o el objetivo propuesto. En este caso, que es encontrar áreas con mayor estabilidad para el establecimiento de la infraestructura
como una fábrica, con base a amenaza de remoción en masa, precipitación y ecosistemas. En cuanto a ecosistemas, que sea únicamente cultivos, en precipitación que esté en el rango de 1000 a 1500 milímetros al año, que obligatoriamente esté fuera de parques nacionales y que tenga una amenaza de remoción en masa muy baja, o baja mejor dicho, en la nomenclatura que está aquí. Vamos a proceder de esa manera. Esta condición de municipio ya la tenemos, ya hemos recortado al municipio de Agua Azul. Bien, entonces vamos a hacer en el menú vector, Geoprocessing Tools e intersección. En el caso de QGIS nos permite ir intersectando de pares. Entonces lo que vamos a iniciar es, bien podemos iniciar como está aquí presentado, de precipitación hacia arriba, o bien de amenaza de remoción más hacia abajo. Sigamos el orden hacia arriba. Es indiferente, el resultado debe ser el mismo. Entonces vamos a intersectar precipitación contra parques nacionales. Esta no es la capa definitiva, entonces la guardo en la temporal. La dejo sin una capa temporal como lo indica aquí. Entonces esta sería la primera intersección que aquí aparece. Sería esta, que únicamente está cruzando, como vemos aquí, las isoyetas de precipitación contra parques nacionales. Y debe tener únicamente 2 columnas la tabla de atributos. Exacto. Estoy notando algo aquí. En lugar de null deberíamos tener un ND. Veamos qué pasó en la capa de parques nacionales. Obviamente no se guardó el ND que ya había puesto. Son situaciones que nos pueden ir surgiendo en lo largo de los ejercicios y que a veces nos confunden. Ok. Entonces voy a desechar esta capa de intersección y voy a empezar nuevamente este ejercicio a fin de que el ND de dato no disponible en parque sea considerado en el análisis. Repito otra vez la intersección y voy a intersectar precipitación nuevamente contra parques nacionales. La dejo en temporal, cierro aquí y verifico. Debe tener 2 columnas y con el ND ya en las columnas donde no hay parques. Exactamente. Hasta el momento podríamos decir que esta línea y la que sigue cumplen con el objetivo, pero igual tenemos 4 condiciones. Sigamos. Entonces ahora vamos a hacer intersección de la capa que terminamos de hacer contra ecosistemas de la siguiente forma. Ok, entonces ahí ya de forma general se puede ver las isoyetas de precipitación, el margen de los parques, algo se lo alcanza a notar por aquí, y los polígonos muy variados de ecosistemas. Entonces ya tenemos la segunda intersección y en la tabla de atributos deberemos tener 3 columnas. Ya tenemos. Bien. Por último ya debemos hacer la intersección contra áreas de remoción en masa. Entonces nos ubicamos. Para que nos aparezca automáticamente una capa aquí de las que nos interesan, únicamente antes de, por ejemplo, si queremos esta capa de intersección que nos aparezca automáticamente seleccionada en la herramienta, la seleccionamos acá, que resalte en azul, vamos hasta aquí arriba y elegimos intersección. Entonces ahí nos aparece seleccionada en las 2 opciones, pero en la segunda tomamos, por ejemplo, en este caso, remoción en masa. Esta es la última intersección, ya ahí cumplimos con los 4 ciclos. Esto ya lo podemos guardar en la carpeta que hemos previsto para eso. De manera ilustrativa le voy a poner como nombre inter de intersección y corremos la herramienta. Ok, esta es la intersección ya de todos los pasos que hemos hecho. Esta intersección previa junto con esta otra ya no nos son útiles, eran solo pasos intermedios. Si vamos a la tabla de atributos nos encontramos que tiene 4 columnas y en total son 456 opciones de polígonos o áreas que pueden resultarnos de nuestro interés. Obviamente podemos
seleccionarlas de forma visual, buscando, por ejemplo, aquí veo 1500 a 2000. Podemos organizarlas de esa forma, por ejemplo. Entonces sabríamos que esta tal vez cumple con nuestros intereses. Estas dos primeras, sobre todo, que mencionan cultivos. Tal vez para este trabajo 456 polígonos hasta los podemos revisar visualmente o tabular. Sin embargo, entre mayor cantidad de polígonos o mayor cantidad de variables que tengamos, estas tablas se vuelven demasiado voluminosas y con demasiados registros o polígonos. En ese caso, mejor optamos por la selección automática o con la ayuda del software. En la guía había incluido algunos pasos básicos, por ejemplo, el recortar el clip de los hacia el polígono de agua azul ya lo hicimos, las coordenadas se habían revisado previamente. Entonces aquí se va una breve descripción de lo que se podría hacer o lo que se hizo. En este caso nos limitamos un poco a tener las capas ya listas a fin de facilitar el avance del ejercicio y después ya en otros ejercicios complementar algunas dudas que vayan surgiendo. El componente intersect ya lo avanzamos y ahora lo que vamos a hacer es la selección automática de las áreas que nos interesan. Por ejemplo, aquí ya hay una expresión que podemos usar, la vamos a registrar y ver el uso ahora en QGIS, siempre basándonos en este caso. Por ejemplo, en QGIS, ya en la tabla de atributos, vamos a esta letra E con un recuadro amarillo de fondo que nos ofrece esta ventana. Esta ventana es la que nos permite ejecutar diversas formas de selección con operadores lógicos, booleanos, condicionales y varias otras cosas. Ahora vamos a hacer simplemente una selección donde incluimos el objetivo que tenemos en el trabajo. Por ejemplo, aquí nos aparecen las columnas que representan la precipitación, a los parques nacionales, a los ecosistemas y a la amenaza de remoción en masa, que es lo que teníamos o tenemos en esta tabla, las columnas que vienen de cada una de las variables. Entonces bien sabemos que debemos seleccionar el rango de nuestro interés. Entonces en el ejemplo que tenemos acá, empezamos con precipitación, vamos a hacer algo similar. Entonces, por ejemplo, seleccionamos rango de precipitación con doble clic, escribimos el igual o le damos clic aquí, nos da igual y acá nos da las opciones que tenemos. Nuestra condición, nuestro objetivo nos dice que de 1000 a 1500, entonces damos doble clic y ya empieza a formarse nuestra condición. Como son 4 variables, debemos agrupar esas 4 variables justo con las condiciones que necesitamos. Entonces aquí es donde aplicamos los operadores lógicos o los operadores de asociación. Entonces vamos a utilizar AND de esa manera. Entonces vamos a elegir lo referente a parques nacionales que tiene la columna nombre. Entonces volvemos, asignamos igual y buscamos los valores que tiene. Entonces está TINIGE ND, que es lo que nos interesa, o sea que es no disponible, donde no hay parques. Con doble clic ahí y ya tenemos dos condiciones propuestas. Nuevamente unimos con la condición AND o con el operador AND y vamos a tomar grado de amenaza de remoción en masa. Ecosistema lo dejamos al final para aclarar un detalle. Entonces vamos con grado igual, buscamos las opciones que nos tiene y está alta, baja y muy alta. Nos interesa el riesgo o la susceptibilidad más baja, entonces dejamos ahí. Hasta ahí con este nuevo AND ya debemos agregar ecosistemas. Si pusiésemos así, decimos que nos interesa cultivos, entonces tendríamos que hacer AND ecosistema igual a cultivos anuales, AND ecosistema igual a cultivos anuales y transitorios con esta otra opción, y así 3 veces. En este caso son 3 veces, pueden ser muchas más. Para facilitar esa selección sin tanta repetición, nos apegamos al operador like. En lugar de igual ponemos like, llamémoslo así, de esta forma. Entonces, por ejemplo, ecosistema like entre signos de peso cultivos.
siguiendo la nomenclatura que tenemos acá. Debemos cerrarlo entre comillas. Aquí se hace la diferenciación entre comillas simples y comillas dobles. Las ponemos de esta manera a fin de efectuar la selección. Entonces, lo que está diciendo esta sentencia es que va a seleccionar de todos los 456 polígonos que hay, los que tengan rango de precipitación entre 1000 y 1500, nombre, o sea, que cumplan todas estas condiciones juntas, que tengan precipitación de 1000 a 1500, que no haya parques nacionales, que el grado de susceptibilidad de remoción de masa sea baja y que en los ecosistemas solo sean los registros donde hay cultivos. De cultivo para que sea más genérico. De esa forma vamos a obtener la cantidad de polígonos y dónde están ubicados. Entonces, ya teniendo esta expresión, yo acostumbro copiarla para tenerla en memoria por si acaso hace falta repetir algo, y ejecutamos acá en la parte inferior derecha select feature. Hecho ese procedimiento, vamos a la ventana de QGIS y encontramos que estos polígonos resaltados en amarillo son los que cumplen con la condición que hemos propuesto. Posteriormente podríamos, por ejemplo, estas áreas que resaltadas en amarillo, el color no importa, digamos es al azar, lo podemos igualar si es del caso. Lo que vamos a hacer es marcar claramente cuáles son estas áreas que nos resultaron positivas para cumplir el objetivo. Seguimos nuevamente con la herramienta selección, podríamos hacerlo. Bueno, ya avanzamos aquí. Lo que ahora hacemos es con esta herramienta que está aquí a la derecha, que se llama calculadora de campos, podemos crear un campo nuevo que se llame cumple, como mencionar que cumple objetivo, y le vamos a poner que es un número entero, está bien, y aquí vamos a utilizar de las tantas opciones que tiene QGIS alguno de los condicionales. Vamos a utilizar el condicional if, que es el de los más populares. Acá a la derecha nos aparece una ayuda, algo sencilla pero bastante útil. Como condición vamos a usar la misma expresión que les había mencionado que se copiaba o copié hace un momento. Esta la pegamos aquí. Entonces nos va a decir que mientras tanto se cumpla el rango a 1500 de precipitación, que no sea en parques nacionales, que el grado de amenaza sea bajo y que tenga únicamente cultivos, entonces en esa nueva columna va a poner un 1. Si no se cumple va a poner un 0. Cerramos el paréntesis. Nos indica un error. Bueno, ya se borró. Sí, está bien. Vuelvo y yo me gusta copiar el contenido por si algún caso hubiese que repetirlo. Entonces le damos OK. Y bueno, aquí estos son los asuntos que digo que es bueno copiarlo. Cuando tengo seleccionadas algunas columnas, como ya las teníamos en un previo, la calculadora de campos solo me opera para esos puntos, para esos polígonos seleccionados. Entonces, para que me opere para todos los 456 polígonos, debo quitar la selección. Por ejemplo, voy hasta este icono de seleccionar, voy a la calculadora de campos. Como ahora la columna cumple ya está creada, no me hace falta crearla del lado izquierdo, únicamente voy a actualizar columna existente, selecciono la columna cumple y pego la expresión que habíamos mencionado. Esta expresión igual está en la guía, sería la que está al final después de esto, la que está aquí, con la que inicia con el rango if. Hecho eso, entonces ya nuevamente OK y vemos que se ponen unos y ceros. Si damos doble clic en el encabezado, bueno, empieza de 0 1, pero si queremos invertirla vuelve a dar doble clic, ya nos quedan 1. O sea, las columnas que tienen 1 son las que cumplen con nuestro objetivo. Ahora que las seleccionamos en la tabla, vamos a poder verlas seleccionadas otra vez en el mapa. Esto que se ve como un poco más cruzado, estrelladita los bordes, es porque la edición está activada. Para que se guarde el cambio que hemos hecho es mejor desactivarla y guardar los cambios. Listo. Otro procedimiento habitual y que es útil es el cálculo de áreas. Lo vamos a deseleccionar de nuevo para que el área se calcule en todos los casos y vamos a agregar una columna.
o bien lo hacemos de manera automática con la Field Calculator o la calculadora de campo. Entonces podemos aquí poner el nombre área y en el buscador escribimos área y elegimos doble clic de esta manera. Ese puede ser un camino. Bien, si quisiéramos de otra forma, bueno, activamos la edición desde el lápiz. En este icono amarillo con un pequeño asterisco a la derecha dice New Field. Podemos crear ahí la columna, por ejemplo, área. El área ya viene en números decimales, entonces elegimos esta opción y el resto lo podemos dejar por defecto. Damos OK, nos aparece una columna sin datos. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el área para cada uno. Vamos a la calculadora de campo, que el icono es un abaco. Como ya está creada la columna, la buscamos y la seleccionamos. Aquí buscamos por área, elegimos lo que nos dice el signo de pesos y área. Para el caso del perímetro, por ejemplo, sería perímetro con el signo de pesos también. En este caso retomemos área, doble clic y nos aparece acá. Automáticamente el área se calcula en metros cuadrados o bien en la unidad que se le haya configurado al mapa. Típicamente y por defecto lo hace en metros, y en este caso está en metros. Para hacer el cálculo en áreas, en hectáreas, que es lo más habitual, pues le agregamos desde el teclado la división sobre 10.000 y de esa forma ya nos queda en hectáreas. Pulsamos OK y listo. Entonces ya tenemos el área de cada polígono en hectáreas. Esto suele ser útil. Normalmente no nos van a pedir que calculemos el hectareaje de cada polígono, sino el acumulado, a veces las por cada uno. Bueno, depende de los requerimientos, pero vamos a hacer el ejercicio de obtener el área para el área acumulada. No es directamente ya sobre la tabla, sino que entramos al paquete completo de herramientas de QGIS, por ejemplo Processing Toolbox, y ahí nos aparece esta opción. Entonces con la herramienta, bueno, estaba seleccionado esto, es el paquete completo de herramientas que tiene QGIS. En primera opción están las recientes, después, bueno, series que tiene, por ejemplo, cartografía, y tiene este grupo. Por aquí hay de raster análisis, por ejemplo, este es bastante completo. Y acá al final están herramientas del módulo GEDAL, que es bastante amplio y es un módulo que utilizan bastantes sistemas de información geográfica, incluido ArcGIS y muchos otros, porque es muy poderosa y es gratuita. Las herramientas del paquete GRASS y las herramientas del paquete SAGA, todas incluidas en QGIS. Esta última herramienta, Visibility Analysis, es un plugin adicional, puede que en sus instalaciones no aparezca. En el momento vamos a utilizar una herramienta que se llama Statistics by categorías, estadísticas por categorías. Esta es la que vamos a utilizar. En español estaría así, creo que estadísticas por categorías. A veces la traducción no es exacta, pero puede estar muy parecida. Entonces damos clic sobre esta. Vamos a trabajar sobre el polígono Inter, que es el resultado de lo que vamos trabajando. Vamos a ver aquí a agregar la columna del área, que es la variable que nos interesa obtener las estadísticas. Y en esta opción vamos a agregar la clasificación, o sea, vamos a hacer las estadísticas de cuántas hectáreas cumplen con el objetivo. Entonces acá nada más seleccionamos la columna que sirve de clasificador. De esa forma ya corremos y nos emite un archivo de texto que lo podemos abrir de forma tabular y nos da estos resultados. O sea, de los que cumplen, que sería el 1, tenemos que son 12 polígonos, el área mínima de 2.6 hectáreas, el área máxima de 333, bueno, el rango. En total, el área que cumple en hectáreas es de 1334. El promedio, bueno, no nos interesa mucho en este caso, pero es 111. Y bueno, y todos los demás parámetros. En este caso suele ser la más requerida, el área. Bueno, y finalmente lo que podemos hacer es crear
un pequeño mapa, llamémoslo así, donde se muestre la selección que hemos hecho. Entonces una forma de mirarlo sería coloreando el mapa en las áreas que cumplen y las que no cumplen. Entonces entramos a las propiedades, que bien puede ser por clic derecho propiedades o bien doble clic sobre la capa. Entonces aquí arriba seleccionamos, bueno, primero en simbología, después en categorías, aquí en valor vamos a buscar la columna que nos interesa, con la que nos interesa clasificar los colores. En este caso cumple, porque nos separa en dos: en 0 los que no están cumpliendo nuestro objetivo y con 1 los que sí lo cumplen nuestro objetivo. Entonces ya seleccionada esa variable, esa columna, vamos a agregarla, clasificarla como dice el programa. Esta no es relevante, la podemos quitar y ya tenemos 0 los que no cumplen y 1 los que sí cumplen. Aquí a la derecha podríamos cambiarle, o sea, no aptas podríamos ponerle, y a este podríamos ponerle aptas. Listo. Los colores también podemos cambiarlos desde uno por uno aquí. Por ejemplo, vamos a cambiarlo a las que no cumplen, vamos a poner un, no sé, un anaranjado o algo así, y a los que cumplen sí vamos a ponerle un verde. Mi elección de colores a veces no es muy alentadora, pero en este caso es más que todo de forma ilustrativa. Entonces así tenemos ya nuestro mapa clasificado en colores. Para crear un pequeño mapa, en este caso algo muy sencillo a nivel de conocer cuál sería la herramienta, nada más vamos aquí a Projects, Proyecto, en Layouts. Cuando ya tenemos creado uno nos aparecen las opciones aquí. En este caso vamos a Layout Manager y vamos a crear uno nuevo. Le vamos a poner el nombre en mi mapa. Ok, ya lo tenemos aquí. Si le damos clic derecho en la parte de la hoja en blanco está Page Properties. Aquí ya podemos elegir el tamaño de la hoja o ponerle tamaños personalizados. Luego de eso ya podemos, hay varias herramientas que nos dan zoom únicamente a lo que es la parte gráfica del mapa que va a quedar. En la parte media está Add Picture, Add Label y varias, digamos, opciones. Aquí se leyenda, escala y todo. En este caso vamos a agregar mapa. Como el mapa es el que más ocupa espacio, lo podemos tener desde los bordes y ya empezar a diagramarlo de acuerdo al estilo o la forma que nosotros querramos. Aquí ya nos aparece el mapa. Aquí podemos modificar la escala a fin de que quede con números redondos y que a la vez cubra la totalidad de hoja. Podemos decir 497.000 está, podríamos poner los 450.000 a ver de qué manera nos da. Todavía se puede menos, o según a veces ya nos piden una escala precisa, entonces se la ponemos a modo de satisfacer los requerimientos. Ahí tenemos ya el mapa que cubre cierta área, o bueno, de manera adecuada el área. Quedó con una escala de 1/300.000. Ya podemos agregar la escala gráfica. Por aquí podemos hacerle todos cuantos cambios queramos. El número de barras, número de escala, 100 metros, en kilómetros, de los textos arriba, abajo, bueno, tantas cosas que podemos modificarle. Si seleccionamos nuestro mapa, a la derecha aquí en las propiedades, junto donde estaba la escala, podemos ir bajando, aparecen las extensiones, y uno que es muy vital es los grids o la cuadrícula. Entonces aquí agregamos una cuadrícula. En este caso estamos en coordenadas planas, vamos a tenerlo en cuenta. Vamos a modificar esa cuadrícula. Como pueden ver, le puse cada 1000 metros y queda muy ajustado. Podemos ponerle cada 10.000 metros y nos va a quedar un poco más realista. Vamos a ir encontrando opciones, por ejemplo aquí donde hay grid, tipo de grid. Pueden ser cruces, pueden ser marcadores, pueden ser
digamos ya algo personalizado, o las notaciones nada más. En este caso voy a dejar como sólido las líneas completas y podemos activar la aparición de coordenadas. En mi caso me gusta que no tenga decimales porque son métricas. Es normal que derecha y izquierda no estén horizontales sino verticales, entonces buscamos aquí donde está la opción. Por ejemplo, right está como horizontal, le vamos a poner vertical ascending, y left también le vamos a poner vertical ascending. Queda de esa manera. O bueno, podemos ponerle un frame, un marco para que no se vea tan libre, que de esa forma. ¿Qué más podemos agregar desde acá? Creo que en general esto. Lo que ya podemos agregar desde acá es la flecha de norte. Entonces ponemos aquí, bueno, en cualquier parte de acuerdo al diseño. En las anteriores versiones QGIS no tenía esta opción de elegir una imagen, un complemento para el gráfico, pero ahora ya lo trae. Igual voy a dejar la forma simple, la original que me trae aquí. Igual se puede cambiar colores, forma, tamaño, o importar una imagen, la forma que ustedes prefieran. La escala, ¿dónde está por aquí? Bueno, ya habíamos puesto la escala gráfica. La escala numérica normalmente se agrega como un texto. Vamos a poner la leyenda, por ejemplo. Puede estar en cualquier parte de acuerdo a nuestra diagramación. Aquí podemos editarla a manera de dejar únicamente lo que nos interesa. Por ejemplo, agua azul no nos interesa, parques tampoco, masa, estadísticas tampoco, únicamente en este caso nos interesan las zonas de aptas y no aptas. Entonces es lo que va a quedar acá en nuestro pequeño dibujo. Bien, para agregar el texto que queremos poner de escala gráfica podemos utilizar add label, agregar etiqueta, cambiar un poco el icono, me confundía, y aquí ya escribimos, por ejemplo, 1.2.300.000 me parece que quedó. Listo. Y ya, aquí podemos agregar, hacer cambios de tamaño, centrado, todas las opciones para darle formato. Entonces aquí abajo encontramos font, podemos cambiar el tipo de letra y el mismo tamaño, podemos ponerle 18 o 20 y ya queda un tamaño más legible. Todo esto se puede diagramar dentro de un rectángulo a manera de darle un más orden. En este caso vamos a dejarlo de forma genérica para como una noción general. Al final ya podemos exportarlo como imagen, como PDF, de varias maneras. Vamos a exportarlo ahí en general, ajustamos la resolución, lo dejamos en 300 que es como la mínima aceptable, y miramos acá nuestro mapa. Ahí ya está mapa. Bueno, no le he puesto 1 sino el signo de denominación con detalles que uno puede ir corrigiendo, y ya vemos las coordenadas. En este mapa obviamente nos faltan detalles del sistema de referencia, quién aprobó, quién revisó, fecha, escala de impresión, escala de revisión, todos los detalles que normalmente se escriben. En posteriores sesiones podemos ir enriqueciendo el mapa a fin de que sea más completo y que cumpla cada vez más los requisitos que suelen haber típicamente en las convocatorias, en los trabajos.